evaluando la medida que consiste en colocar los hexágonos en los productos, gracias Cristian, en los productos que alertan sobre los excesos de azúcares, grasas, etcétera. ¿Vos creés de alguna manera que ha cambiado la forma de consumo de los argentinos esta situación? De cierta manera sí afecta porque al ser más visible, que es lo que se busca, que la gente tome conciencia de lo que está comiendo, por ahí impacta en la visualización. No digo que no dejen de consumir, pero sí es como dicen, mira, este producto tiene 4 sellos. Uh-huh. O este producto, o sea, por lo menos lo leen y van tomando conocimiento de lo que tienen. Pero desde el punto saludable quizás falta todavía mucha educación complementaria con respecto a lo que es los hexágonos. Claro. Pero siempre se buscó desde un principio con esto, de que la gente tome conciencia y aprenda a leer cada producto para que en sí no consuma engañado, ¿sí? O sea, yo siempre digo, bueno, no vas a dejar de comer porque está a la vista, te lo están ofreciendo, entonces lo vas a consumir, pero quizás lo vas a consumir conscientemente, entonces capaz el día de mañana, si vos querés mejorar la alimentación de tu hijo, no vas a elegir un producto que tenga 4 sellos, sino que vas a terminar eligiendo uno quizás que tenga 2 en comparación. Claro, lo que a mí me llama la atención, que mucha gente, como vos bien decís, esto de la falta de información, es que ha dejado de ver a ciertos alimentos como saludables. O hoy con Ale decíamos, por ejemplo, el yogur, que tiene algunos hexágonos. De por sí, vos que sos licenciado en nutrición nos vas a saber explicar mejor, de por sí no es un alimento malo, digamos, en definitiva, y hay gente que al ver los hexágonos se asusta y automáticamente ya pasa a pensar lo contrario, ¿no? Sí, pasa que el yogur es un producto lácteo, es un derivado de la leche que te aporta proteínas, te aporta calcio. También tiene agregados, que ese agregado son los azúcares, que es el sellito que tiene, ¿sí? Que por ahí no se recomienda en niños menores de 5 años, en niños y no me acuerdo muy bien cómo decía el sello, pero sí, por ahí la gente deja de lado y también va cortando, por así decirlo, la variedad de alimentos. Y va buscando otras opciones, porque también hay productos sin sellos que vienen de la misma línea, y bueno, también tiene que ver con el tema de la economía, cómo estamos, cómo se va amalgamando, por así decirlo, también esto bueno, quiero comer saludable, pero tengo que elegir también si quiero comer saludable, si completo mi alimentación y demás. Pero en cuanto al tema, por ejemplo, bueno, vos me planteabas el tema del yogur, también, por ejemplo, hay galletitas, también tenemos leches, vienen diferentes opciones que uno, si se toma el tiempo en el supermercado para elegir, lo encuentra. Pero también no es que hay que tenerle miedo porque tenga un sello. No nos va a hacer mal consumir una vez un producto. ¿Existen todavía alimentos sin sellos? Sí, han modificado algunos productos, no me acuerdo bien la línea, pero sí han modificado ciertos productos para justamente no tener sellos. Jimena, buenas tardes, Alejandro te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien. Vos nos decías sobre los alimentos que por ahí no hay que asustarse tanto cuando vemos un sello y de pronto generar un pánico para decir, bueno, esto no comemos, aquello comemos, y generar una situación incómoda, ya de por sí es incómoda la situación del precio del producto, también una de tener que estar eligiendo el producto. Vamos a la otra realidad. La otra realidad es, hoy, como están dadas las condiciones, que la situación económica no es
es una realidad nacional. ¿Qué recomendarías vos como nutricionista? ¿Qué es lo que debe apuntar o cuál sería la observación que debería hacer una familia a la hora de comprar determinados alimentos sabiendo que deben dejar otros? Sí, lo ideal sería que exista variedad, sobre todo que por ahí cuesta, por esto del tema de los precios, pero sabemos que en una familia lo que predomina el consumo son los cereales y derivados. Tenemos las harinas, tenemos fideos, tenemos arroz, después le siguen en algunos casos los productos lácteos, que disminuye también bastante. Las frutas y verduras son escasas, ¿sí? Y también, bueno, hoy en día los productos cárnicos también ya se dan como opción alternativa de vez en cuando. Yo por ahí recomiendo siempre buscar, en cuanto a las frutas y verduras, las frutas de estación. Ahora va a empezar la época de mandarina, de frutas cítricas, las verduras también, las verduras básicas que por ahí siempre tenemos que tener. Y también acá tiene que ver mucho el tema de, siempre recomiendo a los pacientes, si tienen algún patio, el mínimo, que vea la opción de tener alguna que otra verdurita, ir implementando también en casa sus propias huertas para ayudar a la parte económica y también con respecto a lo que es la salud. En cuanto a las carnes, buscar los cortes, uno tiende a buscar cortes, por así decirlo, económicos, que sabemos que los cortes económicos tienen mayor contenido de grasa. Yo hacía la comparación en consultorio, que uno por ir y tener un corte de carne económico que tiene mayor contenido de grasa, en comparación, por ejemplo, de un corte de carne que es magro, ¿sí? Si nos ponemos a ver en la balanza, gastás un poco más, pero no desperdiciás, porque después a ese corte de carne con grasa, tenés que retirar la grasa, es más grasa que carne, entonces ir buscando opciones y también tener inteligencia, por así decirlo, a la hora de comprar. Hoy en día es buscar todo, es una aventura salir a hacer las compras, que precios acá, que la verdulería allá y así, pero es la opción que nos queda para poder obtener todos los alimentos en casa. En cuanto a los cereales, la harina, de la harina salen varios alimentos que también tenemos que tener en cuenta en cuanto a las porciones, en cuanto a la cantidad, cuántos son en casa, qué es lo más factible para cada familia, porque cada familia tiene un mundo y en ese mundo se tiene que ir adaptando también, porque no es lo mismo la alimentación de un bebé de 6 meses que un nene de 10 años o que un adulto mayor de 80, ¿sí? Sí. Jimé, la última pregunta por mi parte, que tiene que ver con, probablemente es una pregunta más más de origen médico, pero calculo que vas a poder contarnos o orientarnos, porque en los últimos tiempos se ha popularizado la celiaquía en las personas, y quería preguntarte sobre eso, si eso tiene que ver con un estrés social, tiene que ver con las calidades de las harinas que han disminuido, o cuál es el factor que genera esto, detonante. Sí, no, el factor principal es la genética, que tiene que ver, o sea, esto un médico lo explicaría mejor, tiene que ver con un gen que todos tenemos y en algún momento de nuestra vida, por lo general la celiaquía, bueno, hoy en día no, porque ya existen varios diagnósticos de vida adulta, pero siempre se solía diagnosticar durante la niñez. Pero a medida de los años, y como cualquier otra enfermedad también, es como que va avanzando y se va encontrando también diagnósticos, por ejemplo, hoy en día una persona de 50 años que termina siendo celíaca,
que tiene que cambiar toda su vida porque resulta ser que es celíaco. Entonces, la celiaquía es algo que una enfermedad, no llamarlo que se puso de moda, pero es algo que está en auge y que se van encontrando cada vez más personas celíacas, o también que presentan alergia al trigo o alergia a la avena. También es como que se va desglosando y uno tiene que ir cambiando su alimentación, pero el factor principal es la genética. Jimena, yo te quería hacer una pregunta relacionada justamente a esto último, que tenía que ver con aquellas personas que por alguna cuestión tienen que hacer una dieta especial, ya sea celiaquía, ya sea por intolerancia a la lactosa o alguna otra condición. ¿Se ha vuelto más cara la vida para estas personas? Obviamente se ha vuelto en general para todos, pero ser o padecer algún tipo de estas afecciones hace que sea mucho más difícil llevar la nutrición correcta. Sí, económicamente, socialmente, culturalmente, familiarmente, sí. Sobre todo la celiaquía, o sea, la persona celíaca sabe que siempre los productos fueron caros. Hoy en día cuesta más todavía. El celíaco siempre sufrió la parte económica en cuanto a los productos. Después un paciente con diabetes, por ejemplo, también, porque tiene que adquirir productos que capaz que en una familia común no lo consumen, ¿sí? O aquella persona que tiene que buscar un descenso de peso o que tiene hipertensión, y cada enfermedad es un mundo, y ahí se va. Es más, también te agrego, un paciente que tenga desnutrición o un paciente que tenga cáncer, que tiene suplementos, sí, que tiene que consumir suplementos y se los adquiere a altos costos, y sin esos suplementos tampoco no puede vivir, y así vamos. Es como que tiene que ir haciendo malabares para ajustarse a lo que es su alimentación. Siempre la alimentación también pasa a segundo plano en estas enfermedades. Se trata de salvaguardar, por así decirlo, otras situaciones, y después la alimentación. Después me encargo de esto y veo cómo hago. Siempre también tratamos de hacer educación en esa parte, de que buscando estrategias y de no por ahí quemarse tanto la cabeza, y buscando con simples cambios, por ahí adquirir una mejor solución. Muy bien. Jimena, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por charlar con nosotros sobre este tema. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, y bueno, que pasen lindo. Muchísimas gracias. Bueno, ha estado con nosotros la licenciada en nutrición Jimena Fleita, quien nos resolvía estas dudas en base a no solamente los exámenes, sino también a la nutrición en general, de qué complicado se ha vuelto comer, y mucho más comer sano en este país, con lo cual es todo un desafío, sobre todo si es una persona como nuestro gran amigo aquí, Cristian Mesa, que tiene que esquivar alimentos que vos le podés poner enfrente, pero en definitiva sabe que no le van a hacer bien. Así que, bueno, es todo un desafío para el bolsillo y para también la alimentación de cada uno. Vos sabés que a mí me parece, desde luego que en base a la disposición legal y en base a cómo asimiló la familia el consumo, o el disminuir el consumo de productos a partir de esta disposición de los hexágonos, había otra cosa que me interesaba, que me parece que fue algo que lo pudimos ahondar, y que seguramente deberemos hacerlo un poco más en profundidad en los próximos días, que tiene que ver con la alimentación en los comedores, por ejemplo. Nosotros hablamos del modelo de la familia, el modelo de una familia clase media que puede darse el gusto de ir a seleccionar los productos. Cuando digo darse el gusto, estamos hablando de poder ir a un supermercado, no poder consumir todo lo que quisiera. No es lo mismo. ¿Puedo volver a repasar su definición de darse gustos? Claro, darse el gusto, por eso te estoy diciendo, de darse el gusto de ir al supermercado, no darse el gusto de comer lo que quisiera, sino darse el gusto de ir al supermercado, porque hay otros que la realidad, hoy por hoy, el quejo de la esquina, es que hay muchas personas que ni siquiera
ni siquiera pueden darse el gusto de ir a una feria franca. Entonces, cuando digo esto me refiero, voy a una feria franca y selecciono los mejores productos que vienen de la chacra, por decirlo. Entonces, me parece que poder entender que la nutrición es la consecuencia positiva o negativa de la salud de los argentinos. Parece que no, pero puntualizamos una buena nutrición cuando estamos con alguna enfermedad. ¿Y antes? O sea, nosotros nacimos ya con todas las enfermedades. Aparentemente tenemos un gen predispuesto para tener todas las enfermedades, y la verdad que no. Tenemos una predisposición genética que podemos hacerla crecer o no de acuerdo a lo que nos alimentamos. Hay una realidad que tiene que ver con lo económico, que hace que sea bastante complejo, pero viene bien poder repasar qué alimentos son prioritarios, como el caso de no ahorres en comprar una carne, porque vas a comprar más grasa que carne, gasta un poco más, pero vas a tener más alimentos más saludables y te vas a sentir un poco más lleno. Bueno, pero de todas formas el argentino es hijo del rigor, hasta que no le da algo o hasta que no descubre que tiene un padecimiento, si es posible va a comer asado todos los días, si es posible le va a meter a esa bebida con muchos azúcares que están tan acostumbrados. Hoy, y esto también lo traigo a colación, que hubiese sido una pregunta que se me pasó, los chicos hoy tienen más tendencias al consumo de ese tipo de bebidas, gasificadas, con mucho azúcar y demás, que al menos lo que tenía yo, lo que teníamos nosotros, en los cuales, no por una cuestión económica, sino me parece una cuestión más de educación, eran más esporádicas, eran más para ocasiones o más para alguna cuestión en particular, que he conocido amigos que vos ibas, abrías la heladera y tenías la bebida gasificada y era consumo 24 horas. Me parece que hoy no es un buen ejemplo de esa situación, pero se termina dando en muchas familias, con lo cual también entendemos por qué los chicos después tienen grandes cantidades de problemas relacionados con el azúcar, ¿no? Bien, estaba escuchando el fondo, porque es verdad lo que decís, pero también era común tener que tomar la decisión de ¿consumimos esto o consumimos esto? Hubo un tiempo, nosotros hablamos hace un rato del papá Estado que te hizo creer que no pasa nada, que la luz te la cubro yo, vos metele, no hay problema, si querés dejar el aire prendido en 20 toda la noche, todo el día, aunque no estés en la radio, por ejemplo, metele, no hay problema. Bueno, eso es lo que generó el kirchnerismo, la teoría del derroche. Antes era común, y cuando digo antes, parece que uno dice mucho antes, y no, hace algunos años más. Hace 20 años atrás, generalmente había una costumbre de decir, bueno, ¿tenemos la necesidad de consumir esto? No tenemos la necesidad de consumir. Y había otro que o tomábamos esa gaseosa o no comíamos, digamos. Claro. Entonces había que tomar. Hoy por hoy, consumir gaseosas es una situación que se ve en todos lados, más allá del poder económico de las personas. Bueno, 55 minutos ya de la hora 19 en esta